Hola Fer, ¿cómo te va? Hola Octavio, tanto tiempo. Es raro ver quiénes se van uniendo. Bueno, buenas noches, estamos esperando que vuelva la conexión con Vero. Bueno, buenas noches a quienes van entrando. No sé qué está pasando con Vero que no puede entrar. Hola, Hola, ahí ahí va, estás. a la tercera. Sí, qué nerviosismo, siempre la entrada. Vértigo. Estaba saludando a quienes veo vía Ayer recién, ahí la veo a Dali, Ahí está Marina, Tina, a Marina no la vi. está hasta abajo de Aye, la veo, que de hecho puso hola. Y que de nuevo está Male desde el bolsón. Ahí está Marina de nuevo. Ah, porque tiene un nombre extraño, Marina, acá estoy. Maru, está Bueno, Connie, hola Connie, ¿cómo andás? está Bueno, Lau. gracias. Es una alegría compartir esta noche, ¿no? Aunque sea en el Instagram. Entramos más en el Instagram que en el bar, pero Sí, ahí está Rocío que nos acercó esa cita maravillosa de Miguel Abuelo la vez pasada. cierto. ¿Lo investigaste al final un poco? Ah, sí, sí, claro, por supuesto, sí, sí. Esas cosas me estimulan mucho. El tema, como te decía recién, el tema del silencio es tan enorme. Este, ahí está Connie saludando. Está Meli. Ahí está Ro, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece? ¿Que empezamos? Sí, sí. Empezar siempre es difícil y siempre me tiras la pelota a mí, pero bueno. Eh, Pensaba recién por dónde entrar y pensaba, bueno, a mí me gusta mucho la fotógrafa de la imagen que está elegida en el flyer, que es Francesca Woodman. Eh, y la elegí porque para mí hace juego en tonalidad, incluso en acontecimientos de la vida y en modos
de hacer, digamos, ella, Francesca, con las imágenes, con la fotografía, para mí hace juego con Pizarnik, con Alejandra Pizarnik, que me pasó eso, ni bien vi en alguna fotografía, algunas imágenes de ella. Y me parecía que venía bien porque Francesca, los tiempos de obturación en las exposiciones fotográficas, juega con el manejo del tiempo fotográfico y provoca efectos de barrido, efectos de presencia-ausencia, y queda como interpelada por una ametralladora de interpretaciones, no solo de su fotografía, sino en torno a su vida. Y pensaba, al releer la reescritura del texto que me mandaste, que hay algunas cosas de las elocuencias silenciosas, hay algunas maneras que aparecen en la fotografía de Francesca Guttmann, que acompañan los intentos de rodear, de pensar el silencio. De hecho, de ella hay un documental que han hecho los padres que se llaman Los Guttmann, y una amiga de ella se refiere diciendo que dice de ella como si tuviera la piel para afuera, no tenía muchas capas ni muchas protecciones. Y en inglés se dice skin inside out, que a mí me lleva como a la tonalidad de como cierto posicionamiento de la crítica para acompañar los silencios, para respetarlos, para rodearlos, y releyendo cosas, pensando cosas a partir del texto, me acordé de dos escenas, dos situaciones, una de los años 90, en una escuela en la que trabajaba, que los años 90 decíamos que eran tiempos de simulacro, y me acuerdo que Nico decía que el material de época era el Durlock, y escribí la escena como para no llenarla de palabras porque no tiene mucho sentido, y dice: el golpe de la cadena suelta en la parte posterior de un camión al doblar se lleva una vida. La escuela se encontraba al cruzar la avenida. El hall de esa secundaria nocturna, lleno de adulteces, retumbaba en murmullos incesantes. En un contraste conmovedor, un común silencio, joven y ensordecedor, inundaba toda la esquina. Y el otro relato corto que escribí fue en relación a un cuarto año, que me acuerdo que en una prueba, como encabezado de la última prueba del año, les ponía que de ellos había aprendido y me guardaba como una colección de silencios. Y decía, lo reescribí, pero decía algo así: en esa colección quedaron guardados los silencios que irrumpían en el aula al hablar sobre la angustia, el yo, el capitalismo. Estuvieron aquellos del asombro y el desconcierto, los de la bronca y la impotencia. Hubo uno inquietante que se hizo presente ante una preceptora que informaba a una compañera sobre la inminencia de una muerte. Semejante a esos, de cuando habitaron el aula, otros dolores irreparables. Hubo otros que saltaron de las pantallas e inundaron la biblioteca ante la fuerza de las imágenes de Leon Ferrari, Banksy, del dolor de Trelew, hecho denuncia desde acciones estéticas. Y hubo uno, invaluable, lo trajo mientras leíamos poesía bajo los árboles de un sol de invierno, un poeta secreto al leernos su cuaderno. Bueno, en esas cosas pensé. ¿Sabés que me gustaría que los vuelvas a leer, los dos textos y más, para darles otro lugar? Que empezar. El primero es el relato de una muerte al soltarse la cadena de un camión enfrente de la escuela. Justo antes de entrar.
se lleva una vida. Me gustaría que, supongo que, que quienes están escuchando les gustaría escuchar de nuevo esos textos y los podemos ir pensando. Es cierto que son dos textos donde se evoca el silencio de distintas maneras, y esto está bien porque estamos pensar el silencio de distintas maneras. Por supuesto que quienes siguen el vivo se dan cuenta que seguimos con el tema de la semana pasada. El silencio no es un tema, ¿no? Tal vez el silencio es más que un tema, es el nudo de todo lo que se puede pensar sobre la vida, ¿no? Y bueno, te invitaría a leerlo de nuevo, pero Dale. Dice, años, ¿cómo? pausada, porque hay tiempo para escucharlo suavemente y Dale. saborearlo. Leo lo más pausada que puedo. El primero dice, años 90, tiempos de simulacros. El material de esta época es el Durlock, decía Nico. El golpe de la cadena suelta en la parte posterior de un camión al doblar se lleva una vida. La escuela se encontraba al cruzar esa avenida. El hall de esa secundaria nocturna, lleno de adulteces, retumbaba en murmullos incesantes. En un contraste conmovedor, un común silencio, joven y ensordecedor, inundaba toda la esquina. Y el otro dice, uno de los aprendizajes más preciados de un cuarto año ha sido una colección de silencios. En ella quedaron guardados los que irrumpían en el aula al hablar sobre la angustia, el yo, el capitalismo. Estuvieron aquellos del asombro y el desconcierto, los de la bronca y la impotencia. Hubo uno, inquietante, que se hizo presente ante una preceptora que informaba a una compañera sobre la inminencia de una muerte. Semejante a estos cuando habitaron el aula otros dolores irreparables. Hubo otros que saltaron de las pantallas e inundaron la biblioteca ante la fuerza de las imágenes de León Ferrari, Banksy, del dolor de Trelew, hecho denuncia desde acciones estéticas. Y hubo uno, invaluable, lo trajo mientras leíamos poesía bajo los árboles de un sol de invierno, un poeta secreto al leernos su cuaderno. Y pensaba que en los textos hay presentes distintas formas del silencio, ¿no? El común silencio ante la muerte es tal vez el lugar donde se apoya esta presentación, ¿no? La idea de un común silencio. Y ahí aparece un común silencio ante qué, ¿no? Y inmediatamente aparece el ante la muerte. Pero también aparece el ante el asombro. En el segundo texto aparece también ante el asombro. Ahí también aparece en el segundo texto la muerte, ¿no? El anuncio de la inminencia de una muerte. Sí. Claro que no tengo a la vista el texto, lo he escuchado por primera vez como lo estamos escuchando todas en este momento. Vi que Ayelén escribió silencio ensordecedor. Uh-huh. Es una frase que conocemos, ¿no? La del silencio ensordecedor es una de las fórmulas más conocidas, ¿no? De ese encontronazo de lo silencioso y lo que ensordece en una misma fórmula. Esa figura retórica tiene un nombre.
y bueno, no puedo decir mucho más. Las escenas escolares son esas escenas del silencio, ¿no? Ahí todo el tiempo nos volvemos a plantear la distinción entre silencio y lo acallado, silencio y lo silenciado, silencio y lo silencioso. Tenemos que recuperar esas distinciones. Pero por momentos hablamos del silencio, si cabe decir a secas, es decir, un silencio que no requiere más, que es el silencio a secas, el silencio que no se desliza hacia ningún otro lugar, alcanza con decir silencio. Voy a decir antes de entrar en que me gustaría retomar el título de esta conversación, que sé que vos hablaste sobre el poema de Alejandra Pizarnik, que el poema se llama La palabra que sana. Sí. Y hay una alusión a la palabra y hay una alusión al silencio. Yo discutí en el texto que estoy escribiendo algunas de las cosas que dice Pizarnik en ese poema. Discutir es un modo de decir cariñoso con un texto tan hermoso. Discutir quiere decir lo pensé palabra por palabra ese poema, para volver a que el final del poema es estoy leyendo a alguien que puso, se soltó la cadena y se llevó una vida, una metáfora posible para pensar tantas cosas, sí, exactamente. El texto que leyó Vero tiene esa frase, ¿no? ¿Qué frase, no? Se soltó la cadena. Es la frase para hablar de la locura también, ¿no? O del frenesí, el furor. Frenesí es una palabra que me parece pensar, sobre todo por la tradición que tiene. Eh, Antes de que la locura tuviera la palabra que tenemos ahora en castellano, la palabra que se usó era frenesí, la primera palabra. La historia de la locura está frenesí, ¿no? Y soltar la cadena es también un acto de frenesí. Decía que el poema de Pizarnik termina de los anuncios más importantes de la lengua castellana. La última es una línea enorme, es una línea infinita, y es la línea por la que amamos la clínica. No sé si el plural, no importa que escabe el plural, es una frase que hay que decirla en plural. Amamos la clínica por ciertas percepciones, ciertos anuncios, y yo creo que este poema de Pizarnik tiene una última línea que llamar la clínica. Nos hace llamar la clínica como esa experiencia de la palabra, y también esa experiencia, porque el poema se llama La palabra que sana, con lo cual yo le decía a Vero, queda a la vista que hay una palabra que sana y hay una palabra que no sana. Hay una que daña, hay una palabra indiferente, hay una palabra automática. También tendríamos que hablar de, cuando hablamos de la palabra, de todas las formas enunciativas que permiten seguir hablando de la palabra, y no todas sanan. Ese es el gran tema, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que sanan? Ese es el título del texto. Lo leo entero para saborear otra vez la última línea. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta en el que se forma el silencio. Luego, que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo.
Por eso dice lo que dice y además más y otra cosa. A mí por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa, me parece que es era lo que decía, línea que permite seguir amando la clínica. De hecho, ahora tengo que confesar, para pensar esa línea y los poemas de Pizarnik, sentí ganas hace muchos años de escribir el libro sobre Pizarnik, que era el libro para acompañar esa línea. A veces se escribe un libro para acompañar una línea, o esa línea, escribir muchas líneas, ¿no? Ahí igual me parecía que habría que pensar algunas cosas, ¿no? Que la forma poética de Pizarnik pasa por alto, ¿no? La idea, esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, esa es una idea de la época. El poema está escrito en el año 63, creo, 64. Se publica, bueno, no recuerdo ahora, no tengo anotada acá la fecha. Pueden buscarlo en Palabra Quesada y lo confirmamos ahora. Se publica en El Infierno Musical en el 71. 71, unos años después. Y la idea de que el lenguaje desentierra es una idea muy de la época y está en el psicoanálisis. El psicoanálisis piensa que a través de la palabra se desentierran mundos y de hecho que la palabra es el signo de un mundo desenterrado cuando la palabra se vuelve síntoma, se vuelve fallido, se vuelve equívoco de nombres, es decir, toda la idea de que el inconsciente queda desenterrado, ¿no? A través de algunas formas que se vuelven palabras. Esa es una idea, bueno, esa idea de la arqueología del mundo. El libro de Foucault en esos años se llama justamente Arqueología del Saber, para discutir el problema de lo subyacente. Bueno, no sé, espero que en la facultad no se siga hablando así, ¿no? De que hay un mundo subyacente, un mundo oculto que hay que desenterrar, que hay que... bueno, participa de esa idea de que hay un mundo que espera ser desenterrado por el lenguaje. El lugar en el que se forma el silencio, y ahí hay otro problema, ¿no? Que el silencio carece de forma y no tiene lugar. No voy ahora a hacer el seguimiento de esta idea en Pizarnik, que es muy importante hacerlo, pero siguiendo en otro lugar el problema del entierro del lenguaje, hay un momento donde Pizarnik dice que el lenguaje se desentierra imaginando mundos. Que en realidad ese desentierro de mundos se produce imaginándolos. Entonces ahí hay una variante, hay una distinción. No es sacar algo que está oculto, porque si no, la vida sería sacar lo oculto, como si ya estuviera todo dado. Y esto ya sabemos que no es así, y tampoco nos conviene eso. Las formas, algunas veces yo las pensé en el libro de conformidad como ángeles caídos, ¿no? Ese es un largo tema, ¿no? El mar se muestra curioso, ni siquiera se muestra, esto hay que decirlo, el mar está, no se muestra. Es una existencia sin pretensiones. Es muy importante pensar eso, ¿no? Ni calmo ni furioso, está. No tiene la pretensión de resultar calmo, ni tiene la pretensión de ser amenazante, es el mar. Ahí hay un gran tema que es volver a pensar la vida sin una lógica antropomórfica, sin colonizar con nuestras emociones a la vida, ¿no? A la luz, el viento, la luna, los vientos, todas esas gravitaciones que hacen que un mar esté
que hace a los modos, ¿no? A los modos de existencia, ¿no? Y por último quería señalar esto, no hay una palabra que sana. Hay una palabra que sana, no todas las palabras sanan, y la palabra que sana no se trata de cualquier palabra. Esto es muy importante. Con lo cual queda para pensar cuál es la palabra que sana. No lo vamos a decir acá, no porque lo reservemos para decirlo en otro lado, sino porque esa es la pregunta. ¿Cuándo y cuál es la palabra que sana? Bueno, eso quería decir sobre el título de la conversación de hoy, que es la palabra que sana. Yo pensaba recién más en esto último que dijiste, de cuándo aparece la palabra que sana, porque muchas veces en lo clínico, la misma palabra a veces funciona, a veces no funciona, a veces funciona queriendo, a veces funciona sin querer. Sí, ahí el equívoco, hoy hablábamos de los equívocos que pueden haber en la Facultad de Psicología, ¿no? Recién, Vero, hablábamos antes de empezar el vivo. No hay una palabra que sane, no se trata de una palabra, sino del deseo de acción. No entendí, se me entrecortó ahí. Que se trata del deseo de enunciación más que de la palabra efectivamente dicha. Yo siempre recuerdo algo que está escrito en Deliberar la Psicosis, de una persona que me decía, bueno, yo a usted le agradezco mucho todo lo que conversamos, tengo que decirle que yo nunca entiendo nada de lo que usted me dice. Realmente confieso que nunca le entiendo, pero valoro tanto la manera en que lo dice, que se lo vuelvo a agradecer. Y esto no lo olvido y no lo quiero olvidar ahora. No se trata de que la palabra sane, sino de la intención con que es dicha una palabra, del deseo de que esa palabra se acerque, se aproxime al dolor, ¿no? O se aproxime al pensar, modos de pensar el dolor. Incluso estoy pensando, y en el texto que te mandé, porque esta conversación está basada en un texto que le mando a Vero, hay una cosa que quería como plantear. No sé si viste, Vero, ese lugar donde que la conjetura clínica se presenta con muchas precauciones. Sí. Y a mí ese lugar me parece muy importante, es algo que yo anoté que me escucho muchas veces diciendo cuando intervengo en la clínica, es la precaución respecto de lo que podría llamarse una conjetura, yo no uso la palabra interpretación, pero tal vez quienes estamos escuchando estamos acostumbrados a esa palabra. Y yo anoté la fórmula con que muchas veces me escucho, puede ser esta en que está escrita acá y que la voy a leer ahora, o puede ser en muchas otras formas, pero la idea, esta fórmula utiliza la idea misma. Comunicar algo que estoy pensando con precauciones. Para mí, esto que llamo precauciones es introducir el silencio en la comunicación, es introducir el silencio en la palabra. Es decir, una palabra que transporte el lugar de lo silencioso. Entonces, por eso no es que qué palabra sana, no. Por supuesto que no hay palabras que sanan, sino que se trata para mí de palabras que puedan, o enunciados, que puedan también darle lugar a lo silencioso en lo que se está diciendo.
porque de alguna manera creo que la palabra entrelazada, abrazada al silencio que la sostiene, es lo que porta una opción de sanación. ¿Sí? Entonces, esa comunicación con precauciones, viste, está anunciada así, entre comillas, dice así: disculpe que me meta en cómo está viviendo. Esto que estoy por tal vez no corresponda con lo que le está pasando. Incluso tendríamos que pensarlo con más cuidado. Que es una pura precaución, en realidad es la comunicación misma. Es decir, casi no, voy a decir algo brutal, casi no importa lo que después va a ser dicho. Porque eso que va a estar enseguida siendo dicho, o va a estar diciéndose, está precedido primero por disculpe que me meto en la vida, en su vida. No, mejor dicho, en cómo está viviendo. Porque es más fácil corregir un texto, no su vida, cómo está viviendo, disculpa que me meta. Ya esa disculpa es escandalosa, porque, ¿viste? ¿Cómo? No, justamente vengo a que usted diga algo sobre cómo estoy viviendo, ¿no? Pero hay que pedir disculpas, porque uno se está metiendo en algo que no conoce. Esto es muy importante. Es decir, acá estás introduciendo lo silencioso, es decir, las disculpas no es solamente una fórmula caprichosa o cordial, no, es introducir que hay algo que no debería hacerse, que es meterse en cómo está viviendo otra vida. Eso no debería hacerse nunca, ni siquiera en un análisis. Estoy por decir, tal vez, esto que estoy por decir tal vez no corresponda con lo que le está pasando. Ahí también, esto que estoy por decir. Ahí de nuevo el silencio vuelve como a hacer lugar a algo que está por decir. Esto me parece, no sé cómo afirmarlo con fuerza. El por decir es un decir silencioso antes del enunciado. Hay algo que está por ser dicho, pero en ese por decir está en estado de lo silencioso, no lo silenciado, de lo silencioso. Va a decir que se trata de decir lo silencioso, se trata de decir el silencio también. Incluso tendríamos que pensarlo con más cuidado. Como les digo, es una fórmula, no en el sentido estricto de la fórmula, es un modo de decir a conversación, ¿no? Que es el de la cautela. La idea de cautela, la cautela es el silencio del dicho. Es decir con cautela, por eso decía, no importa lo que se dice, importa que eso que se diga con cautela. La cautela es más importante que lo dicho. El silencio de lo dicho es la cautela. Porque lo pronunciado siempre resulta una imprudencia. Hay que decir esto. Es imprudente decir algo sobre la vida de otra existencia, de otra vida. Es imprudente. Es una imprudencia habilitada por este oficio que sostenemos. Pero la cautela, ¿no? Tiene que ir junto a esa imprudencia. Entonces la conjetura, la más lograda de todas, eso decíamos en algún momento, funciona como una flor arrancada de una exuberante planta, al poco tiempo desfallece. Eso, conjeturas. Uno quisiera no usar eso, usa a veces una conjetura, y esto quiero subrayarlo, finge una comprensión para aliviar la angustia, pero no tenemos estamos fingiendo una comprensión, estamos forzando un momento para aliviar, y ahora después vamos a hablar del problema del silencio en el psicoanálisis, y la gran proposición de Bion, que pensó los grupos y el silencio, que hablan de este problema, ¿no? Que la conjetura, esa imprudencia, se dice, ese forzamiento,
esa ruptura de la tutela provisoriamente, diciendo, es un forzamiento para acompañar, para dosificarla, para aliviarla, tal vez para darle tiempo, para suspender por un instante en esta ficción de que hemos comprendido algo, ese sentimiento que tiene lo incomprensible. Quería decir esto, Vero, sobre para que no parezca que hay una palabra que sana, ¿no? Aún tampoco se trata de eso, ¿no? Es que me parece que el deseo de enunciación también se sostiene en esa composición que arma lo clínico donde sea que acontezca. Y me acordaba de la idea que trabajabas en el prólogo de la palabra analítica, en la idea de un oído que está por aparecer, así como el oído está por aparecer en esa composición donde... Y me acordaba también del deseo como máquina, ¿no? Como ensamble, donde se desea en conjunción con un montón de otras cuestiones. Y también en ese sentido, creo que también por eso la precaución es lo que marca desde dónde se sostiene la ficción de entender y desde dónde se pide permiso para comentar o armar conjeturas en torno a algunos momentos de algunas vidas. Sí. Sí, También sí. para compartir, como decía la otra vez, para situar todo esto. Creo que en ese punto la idea de ensamble, de agenciamiento, hace al efecto que puedan tener las palabras, que a mí me sigue sorprendiendo después de años y años de trabajar, ¿no? De las cosas que pasan o que no pasan, trabajo clínico, lo que se podría decir solamente con escuchar o solamente con hablar. Sí, la palabra ensamble y agenciamiento me gustaría que las pensemos, ¿no? Son palabras que surgen de los distintos modos de traducir a Deleuze, sobre todo a la obra de Deleuze. Se puede plantear composición también, constelación. Siempre hemos tratado de pensar, ¿no? Cuáles son las palabras pero sobre todo se trata de poner en movimiento, siempre yo creo que se trata de lo mismo, poner en movimiento vivo lo que si no las teorías transforman en un paisaje cadavérico, ¿no? Es decir, como se usó la idea de silencio en psicoanálisis, nos da mucha pena, ¿no? Qué sé yo, yo no quería hablar de esto hoy, pero tiene muchas funciones el silencio. Eso me gustaría, no sé cómo viste el fragmento sobre Bion, si querés contarlo vos y yo también escuchar cómo lo viste. Que es un autor que yo hoy quería hablar un poco de Bion y de Pillon, en relación al silencio, porque hoy pensaba que la teoría de Pillon, la teoría de la enfermedad, de la locura, se podría pensar, de hecho está pensado desde el lugar del silencio. Y contemporáneamente Dion piensa el problema del silencio en los grupos. Son dos aportes que quisiera que esta noche los conversemos, los hagamos circular. ¿Querés que lea el fragmento donde está lo de Bion? Sí, o comentá vos lo que te pareció por ahí, para no hacer una lectura tan... o relatalo el fragmento, ¿no? Para lo que quieras, Sí, Vero, como... pero lo leo porque es cortito, me parece mejor.
Bueno, Dice, el psicoanálisis sostiene un necesario pasaje por el silencio, por la vida desnuda, desamparada, cruda, un común silencio desprendido de las arrogancias, de todas las hablas, de sus ruidos y chirridos quejosos. Bion observa que grupos clínicos reaccionan con hostilidad ante la ausencia de conducción. La privación de una palabra salvadora desencadena ansiedades que arrasan. Esa prescindencia desata defensas fanáticas que alucinan amores incondicionales, malicias vengativas, poderes protectores, fantasías concertadas en común que tratan de evitar mudeces que desamparan. En el silencio parpadean enigmas irresolubles de la vida. Yo pensaba un poco, a mí me viene pasando que este momento en particular me vuelve mucho todo lo trabajado por Debord en la sociedad del espectáculo, esto de relaciones sociales mediatizadas por imágenes, y pensaba en que aún en espacios clínicos la función del comentarista suele aparecer. A veces en espacios clínicos, de grupos clínicos, acá dice Bion observa que grupos clínicos reaccionan con hostilidad ante la ausencia de conducción. Habría que ver si ahora funciona eso tan así, porque muchas veces pasa que hay un montón de arrogancias que se atribuyen el decir sobre otras vidas, que por ahí contradicen esa precaución de la que hablábamos antes. Y hay algo yo a un grupo de hace unos años en el colegio les hacía el chiste que eran sabelotudos, que es esto, ¿no? De hablar y hablar y hablar, que también vos lo ponés como referencia en algún otro párrafo. Yo no sé si... no entendí cuál es el chiste que le hacías a los chicos. Sabelotudos. Sabelotudos. Sí, una mezcla de la arrogancia y el boludo, digamos. En esto, ¿no? De hablar, 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 opinar, 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 pelear por quién tiene la razón. Y a veces me parece que eso ocupa los espacios. Y pensaba también la relación. Sobre esta idea del silencio en psicoanálisis, ¿qué pensaste? No lo pensé demasiado, enganché más por el lado de la privación de una palabra salvadora, y lo pensé en relación a la idolatría, a la religión y a los podcasts, el lugar que por ahí hoy ocupan los podcasts. Acá Julio dice que no es lo... ¿Qué tal, Julio? No es lo mismo abrazar una palabra que abrazar un silencio. Para mí, abrazando una palabra, abrazás un silencio. De eso se trata, ¿no? De que la palabra sea portadora de un silencio, porque si la palabra no es portadora de un silencio, el riesgo es que la palabra, esto que estamos diciendo, ¿no? Quiera gobernar con esa arrogancia sobre la vida. La palabra no puede nombrar a la vida, y esa pretensión de nombrarla daña la vida. Entonces, para que la palabra pueda acompañar a la vida, tiene que estar, suena muy imperativo, tiene que estar, la palabra, hay que recordarle a la palabra que tiene que estar envuelta en un silencio, tiene que decirse silenciosamente. Yo sobre esto escribí, ahora vuelvo al psicoanálisis y a Bion, pero quería decir que antes de empezar la conversación escribí un tuit que era como mi idea de la conversación de hoy. Y falta hablar de Bion y de Pichon, no me olvido de eso, pero dice, tal vez un día transformen todas las palabras en mercancías, pero con ellos no van a poder. Y
Yo creo que hay como dos temas del marxismo de la obra de Marx que conviene no olvidar. La noción de mercancía y, y el otro, la noción de alienación, que es la primera teoría de la locura. El riesgo es que la palabra ocupe el lugar de la vida, dice Dalí. El riesgo es que la palabra ocupe el lugar de la vida. Exactamente. Que la palabra quiera sustituir a la vida o pretenda relatarla o nombrarla o representarla. Es el gran problema que se presenta en la obra de Deleuze, ¿no? Este, y Guattari, con todo respeto a Guattari, digamos, la crítica a la idea de la representación estaba mucho antes en Deleuze. Esa idea es la que el psicoanálisis de la época no toleró, ¿no? No soportó la crítica a la idea de la representación, aunque la idea inconsciente iba en ese camino. Sí, es como dice, el riesgo es que la palabra ocupe el lugar de la vida y el riesgo es que todas las palabras se transformen en mercancía y entonces el riesgo es que la vida se transforme en mercancía, si es que ya no se ha transformado en eso. Recordemos que la gran teoría de la palabra dice lo que dice, además, más que otra cosa, en los múltiples se hace lugar a los silencios. Sí, es cierto, en ese pasaje que hace Pizarnik, yo creo que tiene la sensibilidad de hacer lugar al silencio. Bueno, decía que esta idea de que las palabras pueden transformarse en mercancías, pero con los silencios no van a poder, no habrán de poder, es casi, no sé si demasiado romántica, ¿no? Es decir, con el silencio no podrán. Siempre pensamos que hay algo que el capitalismo no va a poder. A veces, en otro momento decíamos, ¿cómo van a poder con el deseo? Pero con el deseo pueden. De hecho, el deseo, lo que deseamos ya está producido. No hay deseo propio, ni autónomo, ni singular. Esa idea de la autonomía y la singularidad. Lo que pasa es que me parece que la palabra como mercancía en un punto es la que circula en las autoayudas, que te acordás que alguna vez con Ro planteaba como título para alguno de algún encuentro, la autoayuda es el opio de los pueblos. Y ahora me parece que hay mucho de eso que viaja vía podcast, donde en el podcast aparece el tema trabajado con incluso hasta palabras en las que afirmarse y hasta modo de cierto parloteo. Esto, ¿no? Palabras que se ponen de moda y que intentan, que se mercantilizan, que se venden, que se dan cursos sobre eso y que se pretende desde ahí atraparlo vivo. Sí, exactamente, está muy bien eso. Es inquietante lo que decís, muy inquietante. Ahí dice Débora, con quien vamos a hablar en 2 semanas, vamos a conversar. La próxima semana vamos a hablar con Vicente Citolema a propósito del aniversario de la muerte de Pillon Rivière. Y después vamos a hablar con Debbie. Dice, el silencio es enigma, no es tan fácil soportar eso. Bueno, eso da pie a retomar a Bion. Bion plantea que el silencio en los grupos cumple el lugar de la esfinge tebana, la esfinge de Tebas, esfinge frente a la que en la tragedia relatada por Sófocles, Edipo tiene que dilucidar el enigma, resolver el enigma que caía como peste sobre Tebas
por un delito o una infracción que necesitaba castigo. Es una, Freud lo leyó como una teoría familiar, pero en realidad sabemos que la tragedia de Edipo es un relato de la construcción de lo político en el mundo griego. De esto hablamos cuando trabajábamos, el año que trabajamos el libro de Queens, que Sí. tradujimos y editamos, que se llama, no me acuerdo el libro, El enigma de la esfinge. algo así, el enigma de la esfinge. Bueno, Bion dice eso, ¿no? Por eso el silencio nos vuelve, el silencio del poder, porque ahí en el lugar de psicoanalista él hace silencio, hace un silencio obstinado, un silencio radical, y entonces hay un levantamiento entre pacientes que iban a la clínica Tavistock en Londres a principios, en las primeras 3 décadas del siglo XX, hay un levantamiento en contra de ese silencio. Quieren la palabra de una conducción, quieren la palabra del médico, la palabra salvadora del médico, porque si no hay palabra salvadora, arrasan ansiedades, hay ansiedades que arrasan. Por eso decís es difícil de soportar. Bion llevaba esa situación ante lo insoportable, y entonces ante lo insoportable, él que veía que ocurría, porque ve no solo que es difícil de soportar, sino que inmediatamente se activan defensas para volver soportable el silencio. Eso es muy importante. Frente a ello surge la defensa, que se activa para volver soportable lo insoportable. Y las defensas que vuelven soportable lo insoportable son primero defensas que alucinan un amor fantástico e incondicional. Fantástico, dije, no, quise decir fanático. Dice fanático. Sí, y dije fantástico, porque es un amor de la fantasía. Y hay que decir entonces, no era mi pretensión decirlo, pero quedó dicho, eso, la palabra dice más y otra cosa. Quedó dicho que la fantasía se presenta como un fanatismo. ¿Ya? Y fantasía y fanatismo hay que pensarlo como palabras sinónimas. Y entonces tenemos fantasía, amor, fanatismo como una serie que surge como defensa ante lo que el otro día llamábamos el enigma, le dimos un montón de palabras. Dijimos que era lo incognoscible, lo indecible, lo inconcebible, lo inmensurable. Bueno, una defensa es el amor fanático e incondicional. Fanático e incondicional van juntos. Otra es la construcción, Bion lo llamaba conductas de ataque y fuga, pero me pareció mejor de llamarlos malicias vengativas. Es decir, es suponer la fantasía de que hay malicias vengativas en acecho. Ese enigma se transforma en una malicia frente a la cual hay que defenderse. O sea que el enigma no queda como enigma, no hay soportabilidad. O si no, y la tercera es la idea de que se alucinan poderes protectores que nos van a salvar. Quedó respondido, Bion, ahí, ¿eh? ¿Por qué? Y porque no había alertado que ahí estaban los famosos grupos de supuestos básicos. Ah, bueno, las palabras están, lo que no está es la jerga, y esto es muy importante. Sí. Sustraemos la jerga y parece que se pierde el autor, porque el autor se ha transformado en la jerga. Como en muchos lugares está en este texto que después vamos a publicar en Adinata, sin mencionar, está la jerga. Es decir, el tema, ¿no? La palabra se vuelve jerga, se volvió en mercancía académica. Entonces, eso no es pensar. Entonces se compra un examen, se compra un título, y se vende un título y un examen vendiendo jerga en las clases. Sí.
así no me gusta porque se trasunta una rabia, ¿no? Y no se puede pensar con rabia. Tal vez ese punto donde uno deja de pensar para empezar a quejarse. No está bueno pensar rabia en el momento. Una cosa es énfasis. El pensamiento tiene énfasis, porque tiene dolor, tiene énfasis. ¿Cómo no va a tener énfasis? Pero no, la queja no, el enojo, la queja no son el lugar del pensamiento, están en el lugar de la lucha. Y están muy bien. Un momento de pensar y un momento de luchar. Ese es el momento de pensar. Como no se puede pensar en el medio de la lucha, no se puede decir paren que vamos a pensar lo que está pasando. No, ya ahí está en juego, y está en juego por lo que está pasando. Acá hay otro punto que es si es posible soportar el silencio o ese aprendizaje. Acá hay un silencio insoportable. Ese es otro tema. ¿Por qué se ha vuelto insoportable el silencio? Esta cultura ha vuelto insoportable el silencio. De hecho, es una cultura que no soporta el silencio. Después Rocío Fabio, es Fabio, ¿no? Porque dice Fab, pero Sí, creo sí, que, porque nosotros Fabio. después yo me acordé que publicamos un texto de Rocío, que hay silencios que amparan, sí, hacia esos vamos. El oráculo enmudecido, dice Gaby, sí, la expresión con la que alguna vez situamos a Dios, ¿no? Esa es la expresión perfecta, ¿no? Porque ese deseo de esta civilización, oráculo, o sea, de una voz que resuelva el enigma y esa evidencia de que el oráculo de esta civilización está enmudecido. Porque es el relato, el oráculo enmudecido es la sociedad europea en la guerra, la sociedad en la guerra. Es decir, ¿qué voz podría ahí tener la arrogancia de decir qué era la vida si Europa había estado en guerra? Si había abrazado la muerte. Y ahí hay otro silencio, el silencio de los campos de batalla. De ese silencio no hemos hablado, de ese silencio mejor no hablar, ¿no? El silencio de la muerte y el soplo de la muerte. El momento tras la batalla, ese momento de cadáveres y el soplo de la muerte, el viento de la muerte, el flamear de la muerte. En ese contexto, Bion escribe la idea de... Ahí después aclaró que se trataba de... No, él comienza a trabajar en un hospital militar Veterano, con Batavi. soldados de la Primera Guerra Mundial, Claro, pero en pero el... yo sé que recién pensaba también eso, qué teorías y qué clínicas necesitan las formas de gobierno de cada época, porque pensaba qué es lo que hace que en esta época las teorías se consuman como se consumen y las clínicas o algunas clínicas se implementen como se implementan. ¿Qué es lo que hace que se siga esperando la palabra que sana? ¿Qué es lo que hace que la hostilidad ante la ausencia de conducción? Yo no podía dejar de pensar en las formas de gobierno, en la espera también en ese plano, incluso cuando aparecen algunas figuras hablando, el efecto de idolatría, el efecto de religiosidad, el efecto de fanatismo que se produce. Supera muchas veces en las creencias como palabra sanadora o salvadora, de mínima Bueno, esperada. fíjate que las conjeturas de Bion se han vuelto una forma de ver la política contemporánea. Frente
COVID-19, la civilización y las derechas actuaron como grupos de supuestos básicos. Sí, sí. Planteando, bueno, el fanatismo, bueno, los fanatismos nacionales, el problema del ataque y la fuga, ¿no? La idea de que la protección estatal era un ataque contra la libertad, la idea de que iba a venir una salvación, pero a través de un poder, ¿no? Es decir, de una voz. Bueno, Bolsonaro y Trump representan, y bueno, y también no quiero dar, di los nombres más fáciles de dar, pero sí. Las fórmulas de la política contemporánea plantea la idea, se votan líderes, ¿no? Se votan conducciones, se votan nombres propios. Y se votan eslogan. Digo, también opera la palabra como eslogan. Sí, de hecho hay estudios para construir esos Sí. eslogans. Pero ahí yo creo que Bion detecta bien, ¿no? En la época de la guerra, las defensas ante lo insoportable, y lo insoportable representado por el silencio. Hay en Pillon, para adelantarlo de la vez que viene, la violencia de las palabras de estos que no representan a nadie, pero sí condenan. La violencia de las palabras de esos que no representan a nadie, pero sí condenan. Sí, creo entender la intervención. Y ahí estaba en el texto de Vero, el texto que leyó Vero, ¿no? El de la violencia de las palabras. Quería decir que Pillon piensa lo silenciado como una condición de la enfermedad. Como una condición, de la enfermedad. Dice que en el grupo familiar enferma aquella sensibilidad que funciona como antena receptora o cuerpo esponja de lo silenciado por el grupo familiar, del dolor silenciado, de la angustia silenciada, lo insoportable, para tomar lo que había dicho Debbie en su intervención. Alguien absorbe lo insoportable y lo hace estallar y estalla en la oscuridad en la que vive. Es decir, ese cuerpo en el que vive es la caja donde puede estallar lo insoportable familiar. En ese sentido, Pillon piensa, la palabra que voy a usar es muy delicada, es una palabra que hay que discutir, pero Pillon piensa que quien enferma se sacrifica por el grupo familiar. La palabra que yo quiero evitar es la del sacrificio, porque ahí hay una lógica de una psicopatología judeo-cristiana. Que no está mal para la época, porque frente a la psiquiatría de la época, esa versión muy suavizadora también, pero habría que volver a pensar, ¿no? Pero yo lo pensaría en otro sentido, ¿no? Como si hay sensibilidades que en una época hacen un trabajo supletorio de lo que las normalidades niegan. Hay sensibilidades en cargo de lo negado por las normalidades. Esas sensibilidades en la vida, antes quisieran que estuvieran encerradas en los manicomios, pero no hay manicomios, y hay que terminar con ellos sin duda. Esas sensibilidades están en la vida en estado de demasía. Demasía por eso, porque absorben lo silenciado por las normalidades, lo rechazado, lo repudiado, lo insoportable. Y esa idea surge del pensamiento de Pillon, surge del pensamiento de Pillon. Entonces me parece que hay que... Y esa idea del pensamiento en Pillon
tiene relación con el pensamiento de Marx, porque John piensa el grupo familiar como Marx pensó la sociedad dividida en clases, donde hay clases de encargo, ¿no? De producir, ¿no? Con sus cuerpos. Es la teoría de la alienación, por eso te decía, la teoría de la alienación de Marx, esto se ha pensado poco, y en nuestra facultad nada. La primera teoría de la locura, tal como la entendemos, es la teoría del trabajo alienado, enajenado o cosificado en Marx. Es importante eso, volver a plantearse eso. Lo sacrificado y lo silenciado. Pero me parece bueno, avanzá con eso de Fer y después te digo. No, no entiendo si Fer lo puntualizó o... No es lo... cuando yo usé la expresión de sacrificio para hablar de Pillon. Trato de repetir la sensibilidad que enferma, va a decir la sensibilidad que absorbe lo silenciado, y John piensa que se sacrifica, ¿no? En esa absorción de lo silenciado, piensa la absorción como un sacrificio para salvar la angustia del resto del grupo familiar. Él introdujo en esto hay una gran ruptura en Pillon. Piensa la enfermedad como la emergencia de una salvación de un grupo a través de alguien que se sacrifica haciéndose cargo de lo silenciado. Yo muchas veces pensando así, el problema es que esa teoría se transformó en una teoría culpabilizadora de los grupos familiares, y cuando se puso en práctica nos encontramos con ese problema. Entonces, pero sigue estando, justamente eso era lo que iba a comentar. Yo creo que en el consumo mercantilizado del OPSI, del sentido común PSI, o de las formas de abordaje clínico PSI, esa lógica sigue estando y sigue quedando reducido de hecho se sigue hablando como síntoma familiar, del adicto como síntoma familiar, se siguen sin leer, creo yo, en muchas prácticas clínicas, la textura de los poros de lo histórico-político en esa forma, y siguen quedando. Es más, hará 2 semanas atrás, en una actividad con familiares de víctimas de gatillo fácil, una mamá comentaba que en las reuniones a las que asistía por tener a uno de sus hijos en recuperación por consumo, los profesionales culpabilizaban a las madres y marcaban esto de llamar a la policía en caso de que un pibe les robe para consumir o alguna cosa por el estilo. Y esta mamá, una mamá súper criteriosa, una doña del barrio, lo que marcaba era con una delicadeza increíble: discúlpeme señora, yo no estudié, yo entiendo que usted es profesional, pero a mí me enseñaron en la agrupación en la que estoy que no tengo que llamar a la policía, que eso no va a cuidar a mi hijo de los consumos, y que tampoco yo soy la culpable de lo que le está pasando a él. Pero a mí me parece que eso sigue, digamos, la lógica sacrificial y de culpabilización me parece que sigue reinando en las prácticas clínicas. Por ahí me equivoco. No, ojalá te equivoques, pero es posible que sean. Muchas veces sentimos vergüenza de las prácticas psicológicas, ¿no? Y no es también nuestra responsabilidad, porque hace muchos años que estamos en la facultad. El pasaje de Pillon está en el texto que alguna vez trabajamos, Discépolo, cronista de una época, que era pensar que en realidad no eran portavoces de una época, y uso la palabra portavoz para acercarme a una intervención que hay acá de Seba. De Sebas, ¿no? Que portavoz dice portavoz del silencio,
3 puntos, paradoja. Yo creo, Sebas, que no se trata de portavoz del silencio en sentido estricto, sino portavoz de los silenciados. ¿Quién no quisiera ser portavoz del silencio? Esa paradoja se puede habitar. De hecho, esta conversación trata de ser portavoz del silencio. Es decir, tratamos de hacerle lugar al silencio con las ideas. Pero portavoz de los silenciados es otra cosa, eso duele en el cuerpo. Porque los silenciados, no quiero usar la palabra esquirla, que ya decidí no usarla nunca más, porque abusé de esa palabra, ¿no? Pero los silenciados estallan un cuerpo, ¿no? Los silenciados es el estallido, es el dolor. Los silenciados duele en todas partes. Los silenciados sangran, los silenciados están en la carne, los silenciados duele. Entonces, portavoz de los silenciados es otra cosa. Ahí Sebas dice, claro, sí. Pero me parece que esas formas de clínicas que aspiran a normalizar tienen que ver con las biopolíticas de la época, o con las necropolíticas de la época, porque son muchos años de todas estas discusiones. Pichon Rivière es de hace muchos años, y siguen operando estas lógicas como si no hubiese pasado, no sé, a mí siempre me da esa misma sensación, y me daba la misma sensación en las aulas, como hay muchas ideas y muchas discusiones que quedaron como congeladas, y cuando a mí ahí obviamente me agarra la sospecha de que no tiene que ver con estudiantes, tiene que ver con políticas educativas, tiene que ver con planes de estudio, tiene que ver con formas de gobierno, y que refuerza el daño sobre la vida, y que refuerza esto que planteaba antes Dali, y que refuerza llenar al silencio, no soportar que la vida pasa entre silencio. Ahí está Estefanía, dice, esa podría ser sana, la que trae la voz de los silenciados. Sí, creo que sí, lo quisiera pensar, pero sí, en principio te digo que sí. En relación a esto que decís, Estefanía, todavía tenemos unos minutos. Quisiera hacer una mención a uno de los pensadores del siglo XX, que es Wittgenstein. En el Tractatus tiene hay algo que dice Gaby. Pichon especificó en algún lugar que sí le interesaba a la familia, era como parte fundamental del mundo social. De Gaby, y por eso ese es el pasaje que me parece que venció en Pichon, porque también los autores son silenciados, que el transformar, ¿no? La enseñanza de Pichon reducida al grupo familiar silenció la gran revuelta política que había en el pensamiento de Pichon. Pensar que se trataba de emergentes, no del grupo familiar, o pensar que el grupo familiar a su vez era la emergencia de un mundo social, ¿no? Que la sociedad se representaba ahí. Sí, lo que pasa es que toda una irreverencia cruzar materialismo dialéctico con psicoanálisis, que me parece que eso en ese momento fue toda una avanzada de Pichon. Sí, fue una gran avanzada. Una gran avanzada. Y además no estar tan interesado en escribir, sino en accionar. Sí, en hablar, ¿no? En hablar, sí. Pensamiento oral. Algo de esa oralidad tiene
tienen espacios como este, ¿no? Nosotros, las conversaciones después de clase son la oralidad, ¿no? El bar era el lugar de la oralidad. Es decir, nosotros hemos perdido el lugar del pensamiento, de ese momento oral, donde se mezclan las voces, donde se entremezclan. La oralidad no tiene propiedad privada, ¿no? No es la escritura que lleva la firma, ya bueno, esto ya lo escribí, ¿no? Y lo firmo. No, la oralidad es ese posición de algo que está por ser escrito y por ser dicho siempre, ¿no? Porque ese por decir, a mí siempre me parece más importante el por decir que lo efectivamente dicho. Plantear lo de Wittgenstein, hay una preposición del Tractatus que es de 1900, ¿no? Que todos conocemos, no me acuerdo si es la 6.5, no anoté la exacta, no quiero perder tiempo yendo a buscar la cita, que dice: de lo que no se puede hablar hay que callar. Lo que no se puede hablar hay que callar. Discutirla desde el punto de vista clínico. Acá Gaby dice que Pichon, según De Brasi, no podía escribir y lo sufría. Sí, sabemos eso. De hecho, alguna vez nosotros invitamos a Jorge Rodríguez, que fue quien armó los libros de Pichon y quien contaba, ¿no? Esa dramática de Pichon. Lo silenciado en la obra de Pichon también por el problema de amplificar la idea de unidad de sujeto a grupo. También. Eso lo dice. Pero por ahí esa dimensión del oral es lo que lo hace, y por fuera de ciertos lugares de la academia es lo que lo hace perseverar también, por más que quede rigidizado con fórmulas o con algunas ideas. Hay miles de cosas en este momento. Sí. Y alguien pone: lo que no se puede decir, no se puede callar. Bueno, ahora lo pienso eso, Sol. Pero no quiero olvidarme de decir esto. La semana que viene vamos a conversar con Vicente Citolema, que es autor del libro más conocido de Pichon, que se llama Conversaciones con Pichon-Rivière, que es una conversación hecha, el otro día me contaba, en el momento en que Pichon ya no podía hablar, porque había tenido cáncer de garganta y estaba operado, y entonces tenía un sonido gutural, o sea que yo no había advertido nunca eso, que era una conversación, esas conversaciones donde la palabra de Pichon se divulgó más que en ningún otro lado, porque se vendió ese libro mucho más que el proceso grupal de Pichon. Esto es una cosa. Y yo me peleé alguna vez con Vicente cuando yo dije que Pichon-Rivière era una invención de Vicente Citolema. Y él sintió que eso era un ataque a su gran amigo, que Pichon existió, que no era un invento de él. Pero quise decir eso, ¿no? Que esa oralidad está escrita por otro, como ocurrió siempre, ¿no? Con las oralidades. Y nuestro Pichon fue Macedonio Fernández, eso lo dice Ulloa. Para Ulloa, la Pichon, la otra invención, Pichon es otra invención de Ulloa. Pichon era lo más semejante a la enseñanza de Macedonio. Bueno, pero quiero decir lo de Wittgenstein. La proposición dice: de lo que no se puede hablar hay que callar. Entonces yo anoté que, sin embargo, cuando se está sufriendo y no se puede hablar, porque cuando se sufre no se puede hablar, ahí no se elige callar, se calla porque no se puede otra cosa. Eso me parecía que tenía ganas de decir, ¿no? Cuando se sufre no se puede hablar, y entonces se elige callar porque no se puede hacer otra cosa. Pero otras veces, como se sufre y no se puede hablar, lo que ocurre es que se habla para aliviar esa imposibilidad o para compartir ese no poder.
Y ahí insisto, ¿no? El compartir ese no poder es el conciliarse con el impoder. Y conciliarse con el impoder es volver, ¿no? A hablar silenciosamente. A hablar lo silencioso, no lo silenciado. No. Se habla para desenredar lo silenciado. Pero en ese impoder, ¿no? Se habla para compartir ese no poder, para compartir ese impoder, para un compartir silencioso. Eso quería decir. Dali dice, cuando se sufre solo se puede callar. Sí, a veces solo se puede callar. Y a veces, Dali, también se habla y se habla y se habla y se habla para compartir ese no poder hablar. Eso es muy importante, compartir el no poder hablar. Bueno, es el poema que yo siempre cito de Monchavés. No poder decir y haber querido expresarlo. Haber querido expresar ese no poder decir. Y eso es la poesía. La poesía es el silencio. Sí, bueno, hay poesía cuando hay silencio. Ahí tenés, Sebas, la gran paradoja, ¿no? La poesía es el hablar silencioso. Bueno, vamos terminando, Vero. Dale. ¿Cómo ves esto? Bien, qué sé yo. Es un tema inmenso, como vos decías en algún momento. Y para mí en ese punto coincido que la poesía es como un lugar de refugio para acercarse a un montón de cosas que a veces la teoría las piensa con dureza o las transmite con cierta dureza, crudeza, como a mí me gusta pensar la idea de la poesía como eso, esa posibilidad de acunar a las palabras o acunar a los silencios. Y me parece que es como ese vaivén, ¿no? Entre palabras, silencios, y a qué llamamos hablar, a qué llamamos silencios, en una época donde viene todo preformateado, codificado y algoritmizado, ¿no? Como que el algoritmo nos gobierna mucho, ¿no? Ahí Sebas trae otro fragmento. Silencio que no es silencio. Cantan poquitos. Sí, yo hice como primer ejercicio para el vivo anterior, armé una lista con canciones donde aparecían las ideas en torno al silencio. Hay en inglés, en castellano, es motorcito de un montón de cosas, me parece. Pero me parece que el pensarlo hacia otros lugares y anclarlo en lo clínico es es un desafío. Más como te decía antes, con las imposturas que suelen aparecer en relación al uso del silencio, si es que se puede usar, o esto que también ponías en algún lugar de el silencio no se hace, y a mí ahí me venía como en las escuelas aparece todo el tiempo esto, pueden hacer silencio, hagan silencio, que tiene más que ver con las dominaciones o con la intimidación, como decías otra vez. Ahí dice Dali, la poesía rodea el silencio. Hoy recordabas el libro La palabra analítica, que podía ser la palabra, lo podíamos haber traducido como la palabra que sana y listo. En el epílogo de ese libro, yo cito, no sé si te acordás, un poema, un fragmento de la prosa de José Lezama Lima. Sí, el de la red. No lo tengo acá presente, pero decía así. No lo puedo leer ahora ni lo voy a buscar, pero creo que decía así. La palabra es una red que apresa silencio. Prendido el silencio, se hacen las palabras.
no, es más, Lezama Lima es un escritor cubano. ¿Cómo decía? Dice, usa una palabra, un verbo mucho más lindo. Pero bueno, esa es la idea. La palabra es una red que apresa silencio. Prendido el silencio, se deshacen las palabras, se desvanecen las palabras. Sí, justo Lezama Lima, trabajando el fluir de la conciencia, ¿no? El buscar, intentar atraparlo todo, está buenísima en ese contraste, esta otra idea. Acá recuerda Gaby, se disuelve. Prendido, la palabra es una red que apresa silencios. Prendido el silencio, se disuelven las palabras. Y Ro citó un verso de Gabo Ferro en relación a no se hace el amor. Sí, en el mismo sentido trabajamos la idea de no se hace el silencio, ¿no? Bueno, Vero, estamos en la hora. Dale, quedó suelta, pero la hacemos igual la recomendación de leer el relato de la intervención de lo del Ensur, cuando fuiste a trabajar en una comunidad. ¿Qué era? ¿Una jornada que te invitaron? Bueno, está en el último Adinata, en la última edición de Adinata, y se llama Un común silencio. Acá alguien cita algo más de Gabo Ferro, Sergio. Gabo Ferro tiene esa de en mi divorcio con la palabra, disculpa, no se me fue. Dice, en el divorcio con la palabra quedé con la tenencia del silencio. Silencio y yo, ya sin palabras, somos felices sin palabras. Bueno, qué pérdida la muerte de Gabo en el año 2020, ¿no? Sí, sí. No sé. Tal vez Gabo Ferro y Rosario Blefari son dos de las muertes más dolorosas de la poesía popular. Los dos muy jóvenes. Sí, sí. Bueno, siguen habiendo intervenciones que el silencio es un cuerpo que cae. Bueno, Vero, gracias por la conversación. Gracias a vos y gracias al chat. Un beso enorme a todas las sensibilidades del chat y una alegría compartir este momento. Es una alegría, es una alegría. Y ahora viene el momento de silencio, ¿no? Donde se termina el vivo y el silencio, ¿no? ¿No? Bueno, un gran corazón para todas las sensibilidades y hasta el miércoles próximo. Vero, un beso muy grande. Un abrazo grande. Chau, chau.